El lugar del accidente de Taos 3 parecía como si algo hubiera mordido el desierto y lo hubiera escupido en todos los lugares equivocados. Jake Novak se agachó junto al surco de tierra quemada y metal retorcido, bebiendo café de su taza térmica mientras intentaba descubrir qué tipo de barco podría haber tallado una cicatriz tan elegante en el paisaje. Definitivamente no es diseño humano, murmuró para sí mismo, examinando los escombros dispersos. Los fragmentos de metal tenían una calidad extraña. Parecían brillar entre colores y algunas de las piezas más grandes parecían estar reformándose lentamente en formas más aerodinámicas. Jake había estado trabajando en la estación de salvamento de Taos 3 durante 3 años, tiempo suficiente para reconocer la mayoría de las clasificaciones de barcos por sus patrones de restos. Esto era algo nuevo, algo caro, y a juzgar por el hecho de que el accidente había ocurrido hacía menos de 12 horas, algo que aún podría tener un piloto vivo. La sección principal del agujero había quedado apoyada contra un afloramiento rocoso a unos 200 metros del punto de impacto inicial. Cuando Jake se acercó, pudo ver que el barco era elegante y de aspecto orgánico, construido con líneas fluidas que lo hacían parecer más artificial que fabricado. La cubierta de la cabina estaba agrietada pero intacta, y a través del aluminio transparente, pudo distinguir una figura humanoide desplomada sobre los controles. «Hola», gritó Jake, golpeando el dosel con su herramienta multiusos. «¿Hay alguien vivo ahí?» No hubo respuesta, pero su escáner portátil mostró signos de vida, débiles, pero estables. Jake encontró lo que parecía ser un mecanismo de liberación de emergencia y logró abrir la cabina después de varios minutos de cuidadosa manipulación. El piloto definitivamente no era humano, aunque estaba lo suficientemente cerca como para que el primer pensamiento de Jake fuera alivio en lugar de alarma. Era alta, elegante, con una piel de color azul pálido marcada por patrones intrincados que parecían casi tatuajes, pero que parecían cambiar ligeramente con la luz. Sus orejas eran puntiagudas y su cabello oscuro estaba recogido en un estilo práctico que de alguna manera había sobrevivido a lo que debió haber sido un aterrizaje forzoso espectacular. Su armadura no se parecía a nada que Jake hubiera visto antes. Adaptación a la forma con superficies que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Parecía militar, pero con una calidad estética que sugería que quien lo había fabricado se preocupaba tanto por la apariencia como por la función. «Está bien, señora, vamos a sacarla de ahí», dijo Jake, comprobando su pulso y encontrándolo estable. El escáner médico mostró múltiples lesiones, pero nada que pusiera en peligro su vida de inmediato. Inconsciente, deshidratado, probablemente conmocionado, pero vivo. El comunicador de Jake emitió un pitido con un mensaje entrante del gerente de estación, Rix. «Novak, hemos detectado una enorme señal de energía en los clics desde tu posición. Por favor, dime que no estás a punto de hacer algo estúpido que involucre tecnología extraterrestre desconocida». «Define estúpido», respondió Jake, extrayendo cuidadosamente a la piloto inconsciente de su asiento, trayendo extraterrestres no identificados de regreso a la estación sin los protocolos de cuarentena adecuados. Entonces te alegrará saber que definitivamente no estoy haciendo eso. Jake miró alrededor de su propio taller, que técnicamente estaba separado de las instalaciones de la estación principal. «La llevaré a mi casa». «Jake, eso es peor. Tampoco es técnicamente tu jurisdicción, mi taller, mi elección, tu funeral. Pero si resulta que lleva algún tipo de plaga alienígena, pondré en su epitafio la muerte por síndrome del buen samaritano». Jake llevó al piloto de regreso a su taller, que ocupaba un módulo de carga reconvertido que servía tanto como su espacio de trabajo profesional como su vivienda. No había mucho que ver. Bancos de herramientas cubiertos con componentes electrónicos, una pequeña sala de estar con comodidades básicas y un puesto médico improvisado que consistía principalmente en un escáner de diagnóstico y un botiquín de primeros auxilios bien abastecido. La colocó en la camilla médica y comenzó un examen más exhaustivo. El escáner confirmó su evaluación inicial. Estaba gravemente herida, pero no corría peligro inmediato.
Su armadura parecía ser una especie de sistema de soporte vital autónomo con monitoreo médico incorporado que era mucho más sofisticado que cualquier cosa a la que Jake tuviera acceso. Quienquiera que seas, tienes equipo caro, dijo, notando la forma en que las luces de estado de su armadura cambiaban de rojo a ámbar a medida que su condición se estabilizaba. Le tomó 12 horas recuperar la conciencia, durante las cuales Jake alternó entre monitorear su condición y examinar los componentes rescatables de su nave. La tecnología era fascinante. Materiales que parecían repararse a sí mismos, células de energía que mantienen la carga incluso después de un daño catastrófico e interfaces de control que respondían al tacto de maneras que sugerían algún tipo de integración neuronal. Cuando finalmente abrió los ojos, eran de un llamativo tono dorado que parecía tener luz propia. ¿Dónde estoy?, preguntó. Su voz tenía un acento que Jake no pudo identificar. Mi taller sobre Taos 3. Te estrellaste bastante espectacularmente con los clics desde aquí. Jake dejó el componente que había estado examinando y se trasladó a la camilla médica. ¿Cómo te sientes? Se sentó con cuidado, probando su movilidad como si me hubieran derribado y estrellado contra un planeta. Lo que ahora que lo pienso, es exactamente lo que pasó. Derribado. Los piratas me atraparon en un viaje de suministros y decidieron que mi carga valía la pena el esfuerzo de una pelea. Ella miró alrededor del taller, observando el modesto entorno con lo que podría haber sido una muestra de aprobación. Por cierto, soy Sara y supongo que eres la persona a la que tengo que agradecerle por no morir de exposición en el desierto. Jake Novak, y de nada. Activó nuevamente su escáner, comprobando sus lecturas. Te ves mucho mejor. Esa armadura tuya parece tener algunas capacidades médicas importantes. Problema estándar para mi unidad. No siempre podemos contar con encontrar instalaciones médicas sobre el terreno. ¿Qué tipo de unidad requiere una armadura sofisticada? La expresión de Sara se volvió cuidadosamente neutral. Seguridad privada, protección corporativa, principalmente. Nada demasiado emocionante. Jake asintió, aunque algo en su tono sugería que la historia era más complicada de lo que ella dejaba ver. Bueno, tu nave está bastante destrozada, pero creo que la mayoría de los sistemas principales se pueden salvar. Con las piezas adecuadas y aproximadamente una semana de trabajo, probablemente podría lograr que vuele nuevamente. ¿Tú haces eso? Seguro. Esto es lo que hago. Arreglar cosas rotas. Jake señaló los componentes que había estado examinando. Además, nunca he trabajado con una tecnología tan avanzada antes. Será una experiencia de aprendizaje. Puedo pagarte por el trabajo. Nos preocuparemos del pago más tarde. Por ahora, concentrémonos en asegurarnos de que no tengas ninguna complicación por el accidente. Durante las siguientes horas, mientras Sara recuperaba fuerzas, Jake se encontró disfrutando genuinamente de su compañía. Ella era inteligente, había viajado mucho y poseía un sentido del humor seco que coincidía con el suyo. Cuando le mostró los componentes rescatados de su nave, ella demostró tener un conocimiento sorprendente de las especificaciones técnicas y ofreció información que iba mucho más allá de lo que él esperaría de un agente de seguridad típico. Este acoplamiento de potencia está diseñado para un reemplazo modular, observó mientras examinaba uno de los sistemas dañados. Si invierte la polaridad en el colector de entrada y evita los reguladores secundarios, probablemente pueda restaurar aproximadamente el 80% de la eficiencia original. Jake la miró fijamente. ¿Cómo lo sabes? He tenido que hacer reparaciones de campo antes. Recoges cosas. Eso no es conocimiento de reparación de campo. Eso es experiencia en ingeniería. Sara parecía incómoda. He tenido buenos profesores. Mientras trabajaban juntos durante los días siguientes, Jake notó más inconsistencias en la historia de Sara. Su armadura estándar incorporaba tecnología que estaba décadas por delante de todo lo que había conocido. Su conocimiento de los sistemas de naves espaciales era lo suficientemente amplio como para rivalizar con ingenieros entrenados,
y tenía el hábito inconsciente de dar órdenes en lugar de hacer solicitudes, aunque siempre se daba cuenta y reformulaba las cosas de manera más diplomática. Lo más revelador es que parecía saber una cantidad notable de política galáctica y rutas comerciales interestelares para alguien cuyo trabajo supuestamente era la seguridad corporativa. ¿Sabes?, dijo Jake en su cuarto día trabajando juntos para un agente de seguridad privada. Parece que has viajado mucho por algunos sectores bastante exclusivos. El trabajo requiere muchos viajes a través de los mundos centrales más allá del perímetro de defensa galáctico. Sara hizo una pausa en su trabajo en la computadora de navegación del barco. Algunos clientes tienen intereses muy amplios. Clientes que pueden permitirse enviar a sus equipos de seguridad a un espacio restringido con tecnología experimental y cuentas de gastos ilimitadas. Jake, ¿a qué te refieres? Estoy llegando al punto de que tu historia no tiene mucho sentido. Tu equipo es demasiado avanzado, tus conocimientos son demasiado amplios y te comportas como alguien que está acostumbrado a estar al mando en lugar de seguir órdenes. Quizás simplemente soy muy bueno en mi trabajo. Tal vez. O tal vez eres algo más que un pistolero a sueldo que tuvo mala suerte con los piratas. Sara permaneció en silencio durante un largo momento, con su atención centrada en la pantalla del ordenador de navegación. ¿Tiene importancia? Supongo que depende de cuál sea la verdad. La verdad es que soy alguien que necesitaba ayuda y me la proporcionaste sin pedir nada a cambio. La verdad es que agradezco tu amabilidad y no quiero hacer nada que pueda ponerte en peligro. ¿Ponerme en peligro? ¿Cómo? Contándote cosas que es mejor no saber. Jake consideró esto cuidadosamente. Sara, en 3 años de trabajo de salvamento he aprendido que los secretos más peligrosos suelen ser los que afectan a más personas. Lo que no me estás contando es grande, ¿no? Ella lo miró directamente por primera vez desde que comenzó la conversación. Más grande de lo que puedas imaginar. Y si supiera la verdad entonces entenderías por qué no puedo decírtela. Jake asintió lentamente. Me parece bien. Pero para que lo sepas, sea cual sea tu historia, Rayal, eso no cambia el hecho de que necesitabas ayuda y yo estaba en condiciones de proporcionártela. Eso es suficiente para mí. Algo en la expresión de Sara cambió, volviéndose más suave y más genuina. ¿En serio lo dices en serio? De verdad que sí. Aunque debo admitir que tengo curiosidad por saber qué tipo de trabajo de seguridad privada requiere cartas de navegación que cubran toda la galaxia. El tipo que me mantiene muy ocupada, respondió. Pero esta vez, había calidez en su voz junto con la evasión. Mientras Jake continuaba con sus trabajos de reparación, se encontraba cada vez más fascinado por la mujer a la que estaba ayudando. Cualquiera que fuera su verdadera identidad, claramente era alguien importante, alguien con acceso a recursos y conocimientos que iban mucho más allá de lo que un mercenario típico poseería. Pero también era alguien que parecía genuinamente agradecida por la simple bondad humana. Alguien que apreciaba ser tratada como persona y no como lo que realmente era. Jake, dijo Sara mientras terminaban su trabajo del día. Sí, gracias no solo por arreglar mi barco, sino por... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, por tratarme como una persona normal. ¿A diferencia de qué? Al contrario de lo que soy habitualmente. Jake la miró, notando el peso que esas palabras parecían tener. Sara, no sé cómo es tu vida habitual, pero por si sirve de algo, eres bastante buena siendo una persona normal. Estoy fuera de práctica. Bueno, tienes unos días más para trabajar en ello antes de que tu barco esté listo. Ella sonrió y Jake se dio cuenta de que era la primera expresión completamente desprevenida que había visto en ella. Creo que me gustaría eso. Cuando la noche cayó sobre la estación de salvamento, Jake se preguntó qué tipo de vida requería que alguien perdiera la práctica de ser normal. Pero al observar a Sara mientras estudiaba los mapas estelares con esa familiaridad casual que sugería que había navegado entre mundos más veces de las que podía contar, decidió que algunas preguntas podían esperar. Después de todo, todos merecían la oportunidad de ser ellos mismos por un tiempo, incluso si claramente eran mucho más de lo que parecían.
Al sexto día de reparaciones, Jake Novak había llegado a dos conclusiones sobre su misterioso huésped. En primer lugar, Sara era sin lugar a dudas la persona con más conocimiento sobre tecnología avanzada de naves espaciales que había conocido. En segundo lugar, también era la persona más evasiva sobre sus antecedentes que jamás había conocido, lo que, considerando que su línea de trabajo lo ponía en contacto con contrabandistas, piratas y varios otros individuos con pasados complicados, era decir algo. «Pásame ese acoplamiento de plasma», dijo Sara desde el interior del compartimiento del motor del caza, con su voz ligeramente amortiguada por la maquinaria circundante. Jake recuperó el componente y se lo pasó, maravillándose una vez más de cómo ella parecía saber exactamente dónde pertenecía cada cosa en una nave que supuestamente no le era familiar. Ya sabes, la mayoría de la gente necesitaría esquemas para trabajar con tecnología extraterrestre que nunca habían visto antes. Aprendo rápido, lo suficientemente rápido como para memorizar todas las especificaciones técnicas de un barco en el que solo has trabajado durante 6 días. Algunas personas son buenas con la música. Algunas personas son buenas con los idiomas. Soy bueno con las máquinas. Jake observó cómo ella integraba sin esfuerzo el acoplamiento de plasma con la red de distribución de energía de la nave. Sus movimientos muestran el tipo de familiaridad que proviene de años de experiencia con sistemas similares. Sara, ese acoplamiento que acabas de instalar no es la configuración estándar. Modificó la interfaz de conexión para optimizar la eficiencia del flujo de energía. ¿Lo hice? Sí. Y la modificación que realizó es en realidad una mejora respecto del diseño original. Una mejora significativa. Ella salió del compartimiento del motor. Su rostro cuidadosamente inexpresivo. Suposición afortunada. Eso no fue una suposición afortunada. Eso fue ingeniería avanzada. El tipo de ingeniería avanzada que requiere años de formación especializada para dominarla. Quizás tuve buenos maestros. OMS, el Consorcio de Ingeniería Galáctica, el Instituto Técnico Imperial. Jake observaba su rostro con atención, porque esas son las únicas instituciones que conozco que enseñan el tipo de modificaciones que acabas de hacer. La expresión de Sara vaciló por un momento antes de volver a la neutralidad. He trabajado con muchas personas diferentes a lo largo de los años, personas con acceso a técnicas de ingeniería clasificadas. Jake, ¿por qué estás tan interesado en mi formación académica? Porque tu formación académica es aparentemente más amplia que la de la mayoría de los diseñadores de naves espaciales y se supone que eres seguridad privada. Quizás haga un trabajo extra como ingeniero. Tal vez. O quizás no eres exactamente lo que me dijiste que eras. Se miraron fijamente por un momento y Jake pudo ver a Sara sopesando sus opciones. ¿Cuánto revelar? ¿Cuánto hay que seguir ocultando? ¿Qué crees que soy? Ella preguntó finalmente. Creo que eres alguien con una amplia formación técnica, conocimiento detallado de la política galáctica, acceso a tecnología militar experimental y el tipo de autoridad natural que sugiere que estás acostumbrado a estar a cargo de las cosas. Eso es muy observador. Tampoco es una respuesta. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Jake dejó sus herramientas y la miró directamente. Sara, te he estado ayudando a reparar un caza estelar que incorpora tecnología que nunca antes había visto. Tecnología que probablemente esté clasificada en niveles a los que no tengo autorización de acceso. Si eres alguien a quien no debería ayudar, me gustaría saberlo antes de terminar de devolverte al cielo. ¿Estás dudando en ayudarme? Estoy teniendo mis primeros pensamientos sobre en qué me podría estar metiendo. Zoro se quedó en silencio por un largo momento, estudiando su rostro. Jake, ¿qué pasaría si te dijera que ayudarme fue potencialmente la cosa más peligrosa que hayas hecho en tu vida? Me gustaría pedirle que fuera más específico sobre la naturaleza del peligro. ¿Y si te dijera que ser específico solo empeoraría el peligro? Entonces probablemente decidiría que el peligro es político más que físico, lo que significa que es el tipo de problema que empeora si intentas ignorarlo. Eres muy lógico.
Es una de mis cualidades más encantadoras junto con mi obstinada negativa a abandonar los proyectos una vez que los he comenzado. Aunque terminar el proyecto pueda ponerte en riesgo, especialmente entonces, Sara, no sé quién eres realmente, pero sé que no eres una amenaza para mí personalmente. Si lo fueras, ya habrías hecho algo al respecto. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque has tenido 6 días para hacerme daño, robarme mi equipo o hacer lo que sea que la gente peligrosa le hace a los ingenieros útiles. En lugar de eso, has estado arreglando tu barco, compartiendo comidas conmigo y conversando sobre todo excepto sobre tu identidad real. Quizás simplemente estoy perdiendo el tiempo. Quizás, pero no lo creo. Jake regresó a su trabajo, haciendo los ajustes finales al sistema de navegación del barco. A medida que trabajaba, quedó cada vez más impresionado por la sofisticación de la tecnología. La computadora de navegación por sí sola tenía más poder de procesamiento que la mayoría de las redes de defensa planetaria, y sus mapas estelares parecían actualizarse en tiempo real desde algún tipo de base de datos galáctica. Este sistema de navegación, dijo, no solo es avanzado, es completo. Estos gráficos cubren rutas comerciales, perímetros de defensa y espacios restringidos que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen. Paquete de navegación militar estándar. ¿Para qué militares? Los gráficos incluyen sectores que están clasificados por encima de mi nivel de autorización y tengo permisos de salvamento para la mayor parte del borde exterior. Quizás mi unidad opera en áreas inusuales. Jake abrió una sección específica de los mapas estelares que mostraba una región del espacio cerca del núcleo galáctico. Sara, este es el sector imperial Beltani. Los datos de navegación aquí incluyen información del sistema interno que supuestamente está restringida a los buques de la Armada Imperial. Observó su rostro con atención y la vio ponerse ligeramente rígida ante la mención del Imperio Belani. He trabajado en muchas regiones diferentes, dijo con cuidado. Como seguridad privada. ¿Como seguridad para quién? Alguien con autorización para acceder a los datos de navegación de la Armada Imperial. Jake, estás haciendo preguntas que no puedo responder. ¿No puedes o no quieres? Ambos. Jake estudió la pantalla de navegación con más atención, notando el nivel de detalle en las cartas del sector imperial. Sara, estos no son solo datos de la Armada Imperial. Esta es información de nivel de comando. El tipo de gráficos que solo estarían disponibles para él se fue desvaneciendo a medida que las implicaciones lo golpeaban. ¿A quién? ¿Jake? Para alguien con autorización imperial de muy alto nivel. Autorización de nivel. De almirante. ¿O superior? ¿Más alto? ¿Cuánto más alto? Jake la miró. Piezas de un rompecabezas muy grande que de repente encajan en su lugar. ¿Hasta dónde llega el nivel de autorización imperial? Esa es una pregunta que no puedo responder. Nivel de familia imperial. La expresión de Sara se volvió completamente ilegible. Jake, creo que deberíamos centrarnos en terminar las reparaciones. Familia imperial. Eso es todo, ¿no? Jake sintió que su pulso se aceleraba al darse cuenta de lo que podría estar viendo. No eres un agente de seguridad privado que trabaja para alguien con conexiones imperiales. Tú eres la conexión imperial. Es muy peligroso sugerir eso. Es cierto. Jake, la tecnología, el conocimiento, tu forma de comportarte, las cartas de navegación. No solo estás conectado al Imperio Beltani. Eres parte de ello. Creo que ya hemos hablado suficiente sobre esto. Parte de la familia gobernante. Jake, detente. ¿Qué tan alto rango ocupa en la familia gobernante? Sara se levantó bruscamente y se dirigió hacia la consola de comunicaciones de la nave. Necesito revisar los mensajes. Jake la siguió, mientras su mente de ingeniero analizaba rápidamente las implicaciones. El sistema de comunicación. Noté que estaba recibiendo transmisiones encriptadas, pero asumí que eran de su unidad de seguridad. Lo son, excepto que las unidades de seguridad privada normalmente no utilizan protocolos de encriptación imperial.
¿Cómo sabrías cómo son los protocolos de cifrado imperiales? Porque he trabajado antes en naves imperiales rescatadas. Las firmas de cifrado son distintivas. Jake hizo un gesto hacia la pantalla de comunicación. Esas no son transmisiones de la unidad de seguridad, Sara. Son comunicaciones diplomáticas. Comunicaciones diplomáticas de alto nivel. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Los encabezados de transmisión incluyen códigos de prioridad que están reservados para las comunicaciones con la realeza imperial. Sara se quedó muy quieta. Has estado leyendo mis mensajes. Los encabezados se muestran automáticamente cuando el sistema recibe transmisiones. No pude evitar verlos. Jake miró la pantalla de comunicación y notó el lenguaje formal visible en las vistas previas de los mensajes. Sara, esos mensajes están dirigidos a alguien con un título real. Jake, por favor deja de hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Porque las respuestas son peligrosas o porque son imposibles de creer? Ambos. Jake estudió su rostro y vio miedo allí por primera vez desde que la había encontrado. No miedo al peligro físico, sino miedo a la exposición, a perder algo preciado. No soy solo un noble imperial, dijo en voz baja. Eres alguien lo suficientemente importante como para que tu desaparición haya generado esfuerzos de búsqueda de alta prioridad. Jake, alguien lo suficientemente importante como para que se estén utilizando canales diplomáticos para coordinar su recuperación. Por favor. Alguien lo suficientemente importante como para que los mensajes que puedo ver utilicen títulos que solo he escuchado en contextos diplomáticos formales. Detener. Su Majestad Imperial. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una carga eléctrica. Sara cerró los ojos y Jake pudo ver sus hombros caerse como si hubiera estado cargando un peso tremendo que de repente se había vuelto insoportable. Eso es lo que dicen los encabezados de los mensajes, continuó Jake suavemente. Su Majestad Imperial, lo que significa que no es solo la nobleza imperial. Eres la emperatriz. Jake, no tienes idea de en qué te estás metiendo. Me estoy metiendo en una situación en la que he estado reparando el caza personal de la emperatriz del Imperio Beltani mientras ella pretendía ser seguridad privada. Sí. Y ella ha estado ocultando su identidad porque revelarla me pondría en peligro. ¿Peligro grave de quién? Sara abrió los ojos y lo miró directamente. De gente que me quiere muerta y que no dudaría en matar a cualquiera que me haya ayudado. Jake consideró esta información con el mismo enfoque metódico que aplicaba a los problemas de ingeniería complejos. ¿Entonces te estrellaste aquí mientras huías de la gente que quiere asesinar a la emperatriz del Imperio Belani? Sí. Y has pasado la última semana fingiendo ser un guerrero porque revelar tu verdadera identidad me convertiría en un objetivo. Sí. Y ahora que sé la verdad, estoy en peligro de todos modos. Sí. Jake asintió lentamente. Bueno, en ese caso, será mejor asegurarnos de que su nave esté completamente operativa antes de que alguien descubra dónde se encuentra. Sara lo miró fijamente. Esa es tu respuesta. Será mejor que arreglemos el barco. ¿Qué esperabas? Pánico. Terror. Tal vez exijas que me vaya inmediatamente antes de que te maten. Sara. Lo siento, Majestad. Solo Sara, por favor. Sara. Llevas una semana viviendo en mi taller. Has compartido comidas conmigo. Has trabajado junto a mí y me has tratado como a un amigo y no como a un subordinado. Si quisieras hacerme daño ya lo habrías hecho. Pero la gente que me persigue, Dash, está persiguiendo a una emperatriz, no a un ingeniero. Mientras estés aquí te estarán buscando a ti, no a mí. Jake, no entiendes las implicaciones. Entonces explícamelo, pero hazlo mientras terminamos de reparar tu nave, porque estar aquí hablando de peligro no nos hará estar más seguros. Sara lo miró un buen rato, y Jake vio un cambio en su expresión. Sorpresa, alivio y algo que podría haber sido gratitud. Te lo estás tomando de maravilla. Me lo estoy tomando como alguien que se ha acostumbrado a que su vida sea más complicada de lo que planeaba. Jake regresó al sistema de navegación,
haciendo las calibraciones finales. Además, no todos los días tengo la oportunidad de tener una conversación informal con la realeza galáctica. No todos los días tengo la oportunidad de tener una conversación informal con alguien que no quiere algo de mí. Jake la miró, notando el cansancio en su voz. ¿Así es tu vida normalmente? Todos quieren algo. Todos siempre quieren algo de una emperatriz. Favores políticos, acuerdos comerciales, protección militar, asignación de recursos. Se movió para ayudarlo con las calibraciones de navegación, y Jake notó que sus movimientos habían cambiado sutilmente, volviéndose más seguros, con una autoridad natural. Fue refrescante pasar tiempo con alguien que solo quería arreglar mi nave. Por si sirve de algo, se te da bastante bien ser una persona normal. No he tenido mucha práctica últimamente. Bueno, tu secreto está a salvo conmigo. Al menos hasta que te saquemos de este planeta y te llevemos de vuelta a donde sea que vayan las emperatrices cuando no se esconden en los talleres de ingenieros de salvamento. Gracias. Ni lo menciones. Literalmente. Porque sospecho que albergar a la realeza fugitiva va en contra de varias leyes en las que no quiero pensar demasiado. Sara se rió y Jake se dio cuenta de que era el primer sonido completamente natural que le oía desde que descubrió su verdadera identidad. Jake. Sí. Cuando esto termine, cuando vuelva a ser una emperatriz en lugar de una guerrera varada, ¿considerarías aceptar un puesto como ingeniera jefe de la flota imperial? Jake la miró, notando la expresión esperanzada que intentaba ocultar. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de trabajar en tecnología que hace que este caza parezca primitivo. Tentador, pero tendría que pensármelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Extrañaría tener conversaciones casuales con emperatrices que se hacen pasar por guerreras. Sara sonrió y Jake se dio cuenta de que, pasara lo que pasara la semana pasada, había valido la pena por las complicaciones que estaba a punto de crear. Jake Novak estaba calibrando el acoplamiento de potencia final cuando las alarmas de proximidad de su taller empezaron a sonar con la urgencia que sugería que algo muy grande y muy rápido se acercaba a Taos 3. Eso no es bueno, murmuró, mientras revisaba las pantallas de su escáner. 3 naves acababan de salir del hiperespacio en órbita alta. Elegantes naves depredadoras que su sistema de identificación no podía clasificar, pero que irradiaban la amenaza asociada con el material militar. La voz de Jake Sara sonaba aguda y alarmada al salir de la cabina de su casa, donde había estado realizando las comprobaciones finales de los sistemas. Tenemos que irnos ya. Esas naves probablemente te buscan. Y si es así, quedarse aquí no es seguro para ninguno de los dos. Jake ya estaba apagando los sistemas de su taller y reuniendo el equipo esencial. ¿Cuánto tardarán en desembarcar grupos aquí? Minutos, tal vez menos sí. Están usando lanzaderas de ataque rápido. Entonces más vale que tu nave esté lista para volar. El caza de Sara se había transformado durante la última semana, pasando de ser un accidente a lo que parecía ser una nave espacial completamente funcional. Pero Jake conocía la diferencia entre parecer funcional y realmente funcional cuando se trataba de tecnología alienígena reparada a toda prisa. La nave volará, dijo Sara con la confianza que sugería que ya había estado en situaciones similares. La pregunta es si podemos despegar antes de que bloqueen el planeta. Pueden hacerlo. Protocolos de interdicción imperial. Si de verdad me buscan, habrán desplegado una red gravitatoria que impide que cualquier nave salte al hiperespacio. Jake la miró fijamente. No mencionaste que la tecnología imperial podía atrapar gente en los planetas. No preguntaste. Te lo pregunto ahora. ¿Qué más puede hacer la tecnología imperial que pueda ser relevante para nuestra situación actual? Bombardeo planetario, ignición atmosférica, manipulación selectiva de la gravedad, desplazamiento espacio-temporal. Zoro repasaba mentalmente una lista de comprobación mientras activaba los sistemas de su nave. Pero, no usaré ninguna de esas técnicas si creen que sigo viva aquí abajo. Eso me tranquiliza.
Sería aún más tranquilizador si estuviera seguro de que querían capturarme en lugar de eliminarme. Jake sintió un vuelco en el estómago. Hay una diferencia. Siempre hay una diferencia. La pregunta es qué opción han elegido. Las alarmas de proximidad cambiaron a una frecuencia diferente, indicando que las naves en órbita habían lanzado naves más pequeñas hacia la superficie del planeta. Hora de irse, anunció Sara, señalando su casa. Espero que no te importe el espacio reducido. Jake miró la cabina monoplaza de su casa y se dio cuenta del fallo en su plan de escape. Sara, esa es una nave para una sola persona. Lo es, lo que significa que viajarás en el compartimento de carga. El compartimento de carga está presurizado y tiene su propio soporte vital. Estarás incómoda, pero estarás viva. Y si la nave sufre daños durante nuestra huida, ambos moriremos. Así que la comodidad del compartimento de carga será irrelevante. Jake decidió que esto no era. Era hora de discutir sobre el alojamiento de los pasajeros. Abre la marcha. El compartimento de carga resultó ser un espacio estrecho detrás de la cabina principal, lo suficientemente grande como para que una persona se apretujara entre los contenedores de almacenamiento y el equipo de emergencia. Mientras Jake se apretujaba en el espacio disponible, reflexionó sobre cómo su vida se había vuelto mucho más complicada desde que decidió ayudar a un guerrero varado. ¿Me oyes?, preguntó la voz de Sara a través del sistema de comunicación interno de la nave. Sí. Y puedo ver las pantallas de estado desde aquí, lo cual es bueno o aterrador, dependiendo de cómo vaya esto. Intenta mantener la calma. Los cazas imperiales están diseñados para manejar situaciones como esta. Situaciones como escapar de gente que quiere matar a una emperatriz. Situaciones como superar a un número superior mientras transportas una carga valiosa. Jake sintió que la nave despegaba con una suavidad que sugería que las reparaciones habían sido exitosas. A través de la pequeña ventana del compartimento de carga, pudo ver el paisaje de Taos, 3 de ellos desprendiéndose mientras ascendían hacia la órbita. ¿Cómo se ve ahí fuera?, preguntó. 3 cruceros pesados en órbita alta, 6 interceptores moviéndose hacia, nos interceptan, y lo que parece ser una nave de comando coordinando el patrón de búsqueda. 10 barcos. ¿Son esas probabilidades buenas o malas? Para un piloto normal en un caza normal, las probabilidades son muy malas. Y para una emperatriz en un caza imperial, las probabilidades son un poco menos malas. Jake observó la exhibición táctica mientras Sara maniobraba a través de la atmósfera del planeta. La nave respondió a sus órdenes con una precisión que dejó claro que había estado volando cazas imperiales durante mucho tiempo. Jake, necesito que entiendas algo, dijo Sara cuando los primeros interceptores enemigos aparecieron en el escáner. La gente que me caza no son piratas ni mercenarios. Son personal de la Armada Imperial que cree que no soy apto para gobernar. Tu propia gente, algunos de ellos, los que piensan que mis políticas son demasiado indulgentes, demasiado centradas en la cooperación con otras especies en lugar del dominio imperial. Entonces, esto es una guerra civil. Esto es un intento de golpe de Estado. Y si tienen éxito, el Imperio Beltani abandonará todos los acuerdos de cooperación que hemos hecho con otras potencias galácticas. Jake sintió que la nave se estremecía cuando el fuego de las armas de energía pasó cerca de su casco. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Qué parte de la Armada Imperial está involucrada en este golpe? No sé. Es por eso que necesito regresar a la capital imperial y descubrir en quién puedo confiar todavía. La pantalla táctica mostró a los interceptores acercándose a su posición. Armas cargando para otro ataque. Jake observó cómo Sara ejecutaba una serie de maniobras evasivas que deberían haber sido imposibles para una nave de su tamaño. Este caza, dijo, señalando cómo la nave parecía anticipar los patrones de ataque del enemigo. No es equipo estándar de la Armada Imperial, ¿verdad? No, es mi nave personal construida con tecnología experimental. ¿Experimentalmente cómo?
Los sistemas de control están integrados con los patrones neuronales del piloto. El barco responde tanto al pensamiento como a las órdenes manuales. Jake miró fijamente la pantalla táctica mientras su caza realizaba maniobras que parecían desafiar la física. Estás volando esta cosa parcialmente con tu mente. La interfaz neuronal permite tiempos de reacción que son imposibles con los controles convencionales. Esa es una tecnología increíble. También está clasificado en niveles que podrían hacerte matar solo por saber que existe. Estoy empezando a ver un patrón en nuestra relación. El barco volvió a temblar cuando el fuego enemigo dio en el blanco, aunque el daño pareció ser mínimo. Jake observó cómo el caza de Sarah respondía al fuego con armas que parecían considerablemente más poderosas de lo que su tamaño debería haber permitido. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos saltar al hiperespacio? Él preguntó. No podemos. Desde aquí no. ¿Por qué no? Porque la red gravitatoria que mencioné se extiende por todo el sistema. Necesitamos llegar al límite del sistema antes de poder dar el salto. ¿Cuánto tardaremos? A máxima velocidad, 43 minutos. ¿Y cuánto tiempo podremos mantenernos por delante de 10 naves imperiales? Estamos a punto de descubrirlo. Lo que siguió fueron los 43 minutos más aterradores y emocionantes de la vida de Jake. El caza Saru surcaba el espacio como un ser vivo, evadiendo el fuego de las armas que deberían haberlo destruido mientras devolvía los ataques que incapacitaban sistemáticamente a sus perseguidores. La tecnología de interfaz neuronal le permitía anticipar los movimientos enemigos y ejecutar contramedidas más rápido que cualquier piloto convencional. Jake Sarah dijo mientras se acercaban al límite del sistema. Una vez que saltemos al hiperespacio, nos dirigiremos directamente a la capital imperial. ¿Estás preparado para eso? Define preparado. Preparado para estar en medio de una posible guerra civil con tecnologías que podrían transformar la civilización galáctica. Jake consideró esto hace una semana. Mi mayor preocupación era si tenía suficientes piezas de repuesto para reparar un cargamento averiado. Transportista. Ahora huyo de intentos de asesinato con la emperatriz del Imperio Bellani. ¿Es un sí o un no? Es reconocer que mi vida ha superado oficialmente mi capacidad de planificar contingencias. El motor hiperespacial de la nave se activó con una sensación de caída en varias direcciones simultáneamente. A través de la ventana del compartimento de carga, Jake observó cómo las estrellas pasaban de ser puntos de luz a líneas de luz mientras daban el salto a un viaje más rápido que la luz. Lo logramos, anunció Sarah, y Jake percibió el alivio en su voz. ¿Qué pasa ahora? Ahora descubriremos cuánto de mi imperio me sigue siendo leal. Y si la respuesta es no mucho, entonces descubriremos si una emperatriz y un ingeniero pueden construir un movimiento de resistencia capaz de prevenir una guerra galáctica. Jake observó las pantallas de estado que mostraban su rumbo hacia el corazón del Imperio Beltani, hacia una confrontación que podría determinar el destino de incontables mundos. Sarah, sí. La próxima vez que encuentre una nave estrellada en el desierto, simplemente me llevaré los componentes valiosos y dejaré que alguien más se preocupe por el piloto. Eso parece sabio. Por otro lado, esto es sin duda lo más interesante que me ha pasado en la vida. Interesante es una forma de describirlo. ¿Cómo lo llamarías? Aterrador, peligroso y posiblemente lo más importante que cualquiera de los dos hará jamás. Jake se recostó en su incómodo asiento del compartimento de carga, observando el pasar de las estrellas mientras corrían hacia la capital imperial y lo que les esperaba allí. Bueno, dijo, pruébalo, no será aburrido. Jake, sí, cuando lleguemos a la capital, las cosas van a cambiar. Volveré a ser una emperatriz, lidiando con la política imperial y gestionando una crisis que podría destrozar el imperio. Pensé que lo que intento decir es que esta semana, poder ser yo misma trabajando junto a alguien que me trató como a una persona normal, ha significado más para mí de lo que te imaginas. Ha significado mucho para mí también. Quiero que sepas que, pase lo que pase cuando lleguemos a la capital, siempre tendrás mi protección. Y si quieres volver a Taos 3 cuando esto termine, me aseguraré de que
Que tengas un salvoconducto. Jake pensó en su tranquila vida como ingeniero de salvamento, su modesto taller, su sencilla rutina de arreglar cosas rotas y evitar complicaciones. Gracias, dijo. Pero creo que me gustaría ver cómo termina esto antes de decidir si vuelvo a mi antigua vida. Podría ser peligroso. Sara, acabo de pasar 43 minutos en el compartimento de carga de un caza experimental mientras la emperatriz del Imperio Belti lo usaba para superar a una flota de naves de guerra. Creo que mi definición de peligro ha cambiado para siempre. En ese caso, bienvenida a la política imperial. ¿Debería sentirme honrada o aterrorizada? Ambas cosas. Definitivamente ambas. Mientras corrían por el hiperespacio hacia el corazón de un imperio en crisis, Jake Novak se dio cuenta de que ayudar a un guerrero varado se había convertido en algo mucho más significativo que una simple misión de rescate. Ahora formaba parte de una historia que podría transformar la galaxia. Y la mujer que creía piloto de caza era en realidad una de las personas más poderosas del espacio conocido. Fue, reflexionó, definitivamente más emocionante de lo que esperaba cuando decidió investigar el lugar del accidente. Pero al ver la determinación de Sara mientras los pilotaba hacia un futuro incierto, Jake se sintió extrañamente feliz de estar presente en lo que viniera después. El mundo capital imperial de Beltani Prime apareció en su pantalla como una joya engastada en la oscuridad del espacio. Vastas ciudades de agujas de cristalina conectadas por rayos de luz que pulsaban al ritmo del comercio interestelar. Jake Novak apretó la cara contra la pequeña ventana del compartimento de carga e intentó comprender la magnitud de lo que veía. Es impresionante, dijo, observando naves del tamaño de pequeñas lunas moverse a través de patrones de tráfico orbital que parecían increíblemente complejos. La estructura artificial más grande del espacio conocido, respondió Sara desde la cabina. Hogar de 12.000 millones de seres de más de 200 especies. El corazón económico y político del Imperio Beltani. Y en algún lugar allá abajo, la gente intenta matarte. En algún lugar allá abajo, la gente intenta remodelar toda la estructura política galáctica. Matarme es solo un medio para ese fin. Jake observó cómo su casa se acercaba al perímetro defensivo del planeta, observando las enormes plataformas orbitales repletas de armas capaces de destruir flotas enteras. ¿Cómo superamos las defensas? Códigos de anulación imperiales. Suponiendo que no hayan cambiado desde que me fui, y si lo han hecho, entonces esto se convierte en un conversación. Los siguientes minutos se alargaron como horas mientras los sistemas de defensa automatizados escaneaban su nave, verificaban su identidad y les permitían pasar lentamente a través de las múltiples capas de seguridad orbital. Jake se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que Sara anunció que tenían autorización para acercarse a las plataformas de aterrizaje del Palacio Imperial. Lo logramos, dijo con un alivio evidente en su voz. Llegamos al palacio. Queda por ver si logramos llegar a salvo. Mientras descendían a través de la atmósfera del planeta, Jake tuvo su primera mirada cercana a la capital imperial. El complejo del palacio solo cubría un área del tamaño de un continente. Sus torres se elevaban hacia el cielo como cascadas congeladas de luz y cristal. Las plataformas de aterrizaje se extendían desde la estructura principal en varios niveles, albergando desde transbordadores personales hasta naves diplomáticas del tamaño de estaciones espaciales. Sara Jake dijo mientras se acercaban a su bahía de aterrizaje asignada. Nunca he estado en un lugar como este antes. No tengo idea de cómo comportarme alrededor de la nobleza imperial. De la misma manera que te comportaste conmigo durante la última semana con honestidad, competencia y un total desprecio por el protocolo innecesario. No estoy seguro de que ese enfoque funcione con otros miembros de su tribunal. Trabajará con aquellos con quienes vale la pena hablar, los demás. Hizo una pausa mientras el barco se posaba en la plataforma de aterrizaje. Los otros probablemente son los que están tratando de matarme. La bahía de aterrizaje era enorme, capaz de albergar fácilmente docenas de barcos. Mientras apagaban su casa, Jake pudo ver figuras acercándose a través del piso pulido,
seres altos y elegantes con túnicas elaboradas que parecían cambiar de color con la luz artificial. Su comité de bienvenida. Él preguntó. Mis asesores, suponiendo que todavía sean leales. ¿Cómo puedes saberlo? Si son leales, se sentirán aliviados de verme con vida. Si no lo hacen, se sentirán decepcionados. Jake se esforzó por salir del compartimento de carga, agradecido de poder estirar los músculos que habían estado acalambrados durante horas. Al salir de la nave, se encontró frente a una docena de seres que irradiaban el tipo de autoridad que proviene de ejercer un poder político significativo. Su Majestad Imperial, dijo uno de ellos, dando un paso adelante con lo que parecía un alivio genuino. Temíamos lo peor cuando su nave desapareció de nuestros sensores. Señor Canciller, respondió Sara, y Jake notó que todo su comportamiento había cambiado. El guerrero casual con el que había trabajado durante una semana había desaparecido. En su lugar estaba alguien que se movía con la autoridad natural del poder absoluto. Informe de Estado. La situación es compleja. El almirante Tebar ha declarado la ley marcial en 3 sistemas exteriores, alegando que usted murió en un ataque terrorista. El senador Solan pidió protocolos de sucesión de emergencia. Y el general Morak ha movilizado la 8ª flota aparentemente para cazar a sus asesinos. Aparentemente, la 8ª flota está actualmente posicionada para bloquear los mundos centrales si es necesario. Jake escuchó este intercambio con creciente comprensión de cuán precaria se había vuelto la situación. Esto no fue solo un simple intento de asesinato. Fue un esfuerzo coordinado para tomar el control de todo el imperio y de nuestras fuerzas leales. Sara preguntó, la 3ª y la 7ª flota permanecen bajo el mando de oficiales de nuestra confianza. La Guardia Imperial está dividida, pero la mayoría parece estar esperando su regreso antes de tomar partido. ¿Qué hay del liderazgo civil? Los gobernadores planetarios solicitan una aclaración sobre su estatus. Varios ya han declarado su neutralidad, lo que sugiere que se preparan para reconocer al vencedor. Sara asintió, procesando la información con la calma y la eficiencia que sugería haber lidiado con crisis políticas anteriormente. Convoque a los leales comandantes de flota a una sesión de emergencia del Consejo y establezca comunicaciones seguras con los gobernadores que aún no se han decidido. Sí, Su Majestad. El canciller hizo una pausa, su mirada se posó en Jake. Y este individuo, Jake Novak, el ingeniero que reparó mi nave y aseguró mi supervivencia. La voz de Sara tenía un tono de advertencia. Está bajo mi protección personal. Por supuesto, Su Majestad. ¿Le proporcionamos alojamiento al señor Novak en el ala de invitados? Se alojará en las instalaciones técnicas del palacio. Necesitaré su experiencia para varios proyectos futuros. Jake se dio cuenta de que, en esencia, Sara lo estaba nombrando para un puesto oficial dentro de la corte imperial, otorgándole un estatus y una protección que serían difíciles de desafiar para posibles enemigos. Como desee, Su Majestad. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de reuniones, informes y sesiones de planificación estratégica que dejaron a Jake con la sensación de intentar seguir una conversación en un idioma que solo entendía parcialmente. La magnitud de la crisis era abrumadora. El Imperio Beltani controlaba cientos de sistemas estelares, y la agitación política amenazaba con desestabilizar las rutas comerciales y las alianzas defensivas que afectaban a miles de mundos. Es abrumador, ¿verdad?, dijo Sara durante un breve descanso entre reuniones. Estaban de pie en un balcón con vistas al patio principal del palacio, observando la llegada y salida de naves con el flujo constante de tráfico diplomático. Jake admitió brevemente, hace una semana, la decisión más complicada que tuve que tomar fue qué componente roto reparar primero. Ahora estoy escuchando discusiones sobre movimientos de flotas que podrían afectar a miles de millones de personas. ¿Te arrepientes de tu decisión de venir aquí? Jake consideró esta pregunta seriamente. No, pero empiezo a entender por qué. Parecías tan aliviado de pasar tiempo fingiendo ser una persona normal.
Así ha sido mi vida durante los últimos 15 años. Gestión constante de crisis, maniobras políticas y decisiones que afectan a más vidas de las que puedo comprender. ¿Cómo manejas la presión? Recordando la razón de ser del imperio. Concentrándote en el bien que podemos hacer cuando trabajamos juntos en lugar de luchar entre nosotros. Su conversación fue interrumpida por el canciller Belvar, quien se acercó con la urgencia que sugería nuevos acontecimientos. Su Majestad, hemos recibido una comunicación del almirante Tebar. Exige que comparezcas ante el Senado Imperial en un plazo de 48 horas para demostrar tu aptitud para gobernar. Y si me niego, pedirá al Senado que te declare no apto e instale un regente militar hasta que se pueda organizar la sucesión adecuada. La expresión de Sara se endureció. Un regente que sin duda nombraría, lo más probable. ¿Cuáles son nuestras opciones? Podríamos cumplir con su exigencia y comparecer ante el Senado. Podríamos negarnos y arriesgarnos a ser declarados infractores de la ley imperial. O el canciller dudó. ¿O qué? O podríamos demostrar que conservas la lealtad de suficientes fuerzas como para que sus demandas sean irrelevantes. Jake se dio cuenta de que estaban discutiendo la posibilidad de una guerra civil, un conflicto que podría destrozar la mayor entidad política del espacio conocido. ¿Qué recomendarías?, preguntó Sara. Te recomendaría que le mostraras al imperio por qué mereces ser su emperatriz. Es decir, que usaras esta crisis como una oportunidad para demostrar los principios que has estado intentando implementar. Demuéstrales que la cooperación y el avance tecnológico son más poderosos que la fuerza militar y la manipulación política. Sara miró a Jake y él pudo verla sopesando el consejo del canciller. Jake, dijo, has pasado la última semana trabajando con tecnología imperial. ¿Qué te pareció? Es increíblemente avanzada, pero también está aislada. Tu gente ha desarrollado innovaciones asombrosas, pero no parece compartirlas con otras especies. Esa ha sido la política imperial durante siglos. Mantenemos la superioridad tecnológica manteniendo nuestros avances en secreto. ¿Pero qué pasaría si no lo hicieras? ¿Qué? Si compartieras algunas de tus innovaciones a cambio de cooperación y alianza. Los ojos de Sara se iluminaron con la misma emoción que Jake había visto cuando trabajaba en problemas de ingeniería. Sugieres que use la diplomacia tecnológica para contrarrestar el golpe militar. Sugiero que demuestres a la galaxia por qué el Imperio Beltani, bajo tu liderazgo, es más valioso como aliado que como conquistador. Eso requeriría compartir tecnologías clasificadas durante décadas. También requeriría confiar a otras especies conocimiento que podría usarse en tu contra si decidieran traicionar esa confianza. Sara guardó silencio un largo rato, contemplando el vasto paisaje urbano que representaba el corazón de su imperio. Canciller, dijo finalmente, organice una reunión con los embajadores de las principales potencias galácticas y prepare un informe completo sobre nuestras tecnologías cooperativas más avanzadas. Su Majestad, compartir tecnología clasificada es exactamente lo que vamos a hacer. Pero lo haremos de una manera que demuestre por qué la cooperación es más poderosa que la dominación. ¿Qué tienes en mente? Una demostración. Algo que muestre a la galaxia lo que podemos. Lo logramos cuando trabajamos juntos en lugar de pelear entre nosotros. Jake sonrió al comprender lo que Sara planeaba. Vas a convertir esta crisis política en una oportunidad diplomática. Voy a demostrar que un imperio basado en la cooperación es más fuerte que uno basado en la conquista. Y si no funciona, al menos habremos intentado algo mejor que una guerra civil. Las siguientes 48 horas transformaron el Palacio Imperial en un centro de actividad diplomática sin precedentes. Representantes de docenas de potencias galácticas llegaron para presenciar lo que Sara llamaba un nuevo modelo de cooperación interestelar. Jake fue nombrado enlace técnico principal, responsable de explicar las innovaciones Beltani a seres cuya comprensión de la tecnología variaba de primitiva a incomprensiblemente avanzada. Era un trabajo desafiante, pero también profundamente satisfactorio. Por primera vez en su carrera,
Estaba usando sus habilidades de ingeniería para construir algo en lugar de simplemente reparar lo que estaba roto. La tecnología de interfaz neuronal que demostraste, dijo el embajador andoriano durante una de las sesiones técnicas, podría revolucionar el diseño de naves espaciales en toda la galaxia. Si la compartimos libremente, respondió Jake, a cambio de acuerdos de cooperación que beneficien a todos los involucrados. ¿Y qué ganaría el Imperio Beltani con tales acuerdos? Socios en lugar de súbditos, aliados en lugar de territorios conquistados, y el tipo de avance tecnológico que surge de combinar las mejores innovaciones de docenas de especies diferentes. Cuando el almirante Tebar llegó al palacio con su ultimátum, se encontró no solo frente a una emperatriz, sino a una coalición de potencias galácticas que ya habían comenzado a negociar acuerdos de cooperación que harían irrelevante su golpe militar. Su Majestad, dijo, luchando claramente por mantener su autoridad ante un apoyo diplomático tan abrumador. No puede simplemente regalar siglos de ventajas tecnológicas imperiales. No las estoy regalando, almirante. Las estoy invirtiendo en un futuro donde el Imperio Beltani lidere mediante la innovación y la cooperación en lugar de la conquista y la intimidación. ¿Y qué hay de la seguridad imperial? ¿Qué sucede cuando nuestros enemigos poseen nuestras armas más avanzadas? Nuestros enemigos se convierten en nuestros socios. Y nuestras armas más avanzadas se convierten en herramientas para construir en lugar de destruir. La confrontación que siguió fue menos un golpe militar que un debate sobre el futuro de la civilización galáctica. Cuando se calmó la situación, el almirante Tebar se encontró al mando de flotas que ya no estaban dispuestas a seguir órdenes que contradecían a la emperatriz a la que habían jurado servir. Eso dijo Jake mientras observaban cómo escoltaban del palacio al último de los oficiales desleales. ¿Qué se siente al ganar una guerra civil mediante la diplomacia? Como si por fin hubiera encontrado un uso para todas esas clases de ciencias políticas que tomé de princesa. Sara respondió con una sonrisa que le recordó a la mujer con la que había trabajado en su taller. ¿Qué pasa ahora? Ahora construimos el tipo de imperio que siempre quise crear, uno basado en la cooperación, el avance tecnológico y la creencia de que seres de mundos diferentes pueden lograr más juntos que separados. Suena a un trabajo interesante. Lo será. La pregunta es si te gustaría formar parte de él. Jake recorrió con la mirada el Palacio Imperial, con sus vastos salones llenos de representantes de toda la galaxia, todos trabajando juntos en proyectos que podrían transformar la civilización interestelar. ¿Qué tipo de puesto ofreces? Ingeniero jefe para la cooperación tecnológica interespecies. Serías responsable de supervisar proyectos de investigación conjuntos y facilitar la tecnología, transferencias y asegurar que las innovaciones realmente funcionen en la práctica. Suena como el tipo de trabajo que me llevaría a un lío muy rápido. Probablemente. Pero contarías con todos los recursos del Imperio Beltani, junto con la cooperación de todas las grandes potencias galácticas, y serías mi jefe. Sería tu emperatriz, pero también tu amiga si me aceptas. Jake consideró la oferta como una oportunidad de trabajar en tecnología que podría cambiar la galaxia con recursos más allá de lo que jamás hubiera imaginado, junto a la mujer más extraordinaria que jamás había conocido. Una pregunta, dijo. ¿Qué es eso? ¿Seguiré teniendo conversaciones casuales contigo o todo tendrá que pasar por el protocolo imperial a partir de ahora? La sonrisa de Sara era la misma que había visto en su taller cuando ella fingía ser una guerrera en lugar de una emperatriz. Jake, después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que podemos saltarnos el protocolo formal. En ese caso, Majestad, acepto. Solo Sara. ¿Recuerdas? Solo Sara, que resulta ser la emperatriz del Imperio Beltani y actualmente está remodelando la civilización galáctica a través de la diplomacia tecnológica. Planteado así, suena casi impresionante. Es impresionante y aterrador y probablemente la cosa más importante de la que cualquiera de nosotros será parte alguna vez. Jake miró la enorme ciudad que se extendía debajo de ellos, sabiendo que en algún lugar de esas torres cristalinas,
Equipos de ingenieros de docenas de especies ya estaban trabajando en proyectos que cambiarían la forma en que la galaxia pensaba sobre la cooperación y la tecnología. Entonces dijo, ¿en qué trabajamos primero? Primero, diseñamos un nuevo modelo de nave espacial, uno que incorpore las mejores innovaciones de todas las especies dispuestas y demuestre que la cooperación realmente puede crear algo mejor que lo que cualquier mundo podría lograr solo. Parece un proyecto que vale la pena. Lo será. Aunque debo advertirles que trabajar estrechamente con una emperatriz conlleva ciertas complicaciones. Más complicado que pasar una semana reparando una nave mientras el piloto fingía ser alguien completamente diferente. Considerablemente más complicado. Jake sonrió, sintiendo la misma anticipación que había experimentado al abordar un problema de ingeniería particularmente desafiante. Bueno, dijo, me he acostumbrado a que mi vida sea complicada. Además, alguien tiene que mantenerte con los pies en la tierra cuando toda esta autoridad imperial se te sube a la cabeza. ¿Es esa tu descripción oficial del trabajo ahora? Mantener a la emperatriz con los pies en la tierra, entre otras responsabilidades, como asegurarte de que, cuando estés cambiando la galaxia mediante la cooperación tecnológica, recuerdes tomar descansos para conversar informalmente y compartir comidas. Eso parece una responsabilidad importante. Yo también lo creo. Mientras estaban juntos en el balcón del palacio, observando, al ponerse el sol sobre la capital de un imperio que se transformaba en algo completamente nuevo, Jake Novak se dio cuenta de que ayudar a un guerrero accidentado lo había llevado a descubrir no solo a su emperatriz, sino también su propósito. Fue, reflexionó, definitivamente más aventurero de lo que esperaba cuando vio por primera vez esa elegante cicatriz en el paisaje desértico de Taos 3. Pero al observar a Sara mientras planeaba la siguiente fase de su revolución diplomática, Jake se sintió agradecido por la coincidencia cósmica que había traído a una emperatriz disfrazada de guerrera a su tranquilo taller. Resultó que algunas cosas rotas merecían ser reparadas, sin importar lo complicada que fuera la reparación.